Comienza en Neo FM Derecho y Salud. Presentado por José David Flores. Buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos una semana más a vuestra consulta abierta aquí en Neo FM, Derecho y Salud. Esta tarde vamos a tratar un tema, como se suele decir, de rabiosa actualidad, porque vamos a hablar de la sentencia de la manada. Ese hecho, vamos a dejarlo ahí, que ocurrió en Pamplona y que tanta controversia ha traído a los medios de comunicación y, por supuesto, a nuestra sociedad hoy en día por la sentencia dictada por los magistrados de la audiencia en Pamplona. Para ello, para hablar de todo esto, tenemos hoy una mesa más que concurrida, porque hoy tenemos, como siempre, a nuestro letrado Fernando Mellés. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Un tema bastante controvertido, ¿verdad? Hombre, desgraciadamente, aparte de controvertido, un tema de rabiosa actualidad, desgraciadamente, por las circunstancias que han rodeado a este asunto. Y bueno, vamos a ver si en todos los que estamos aquí somos capaces de aclarar las ideas a nuestros oyentes y un poco distinguir lo que ha pasado y las opiniones jurídicas que se están valorando en la sentencia y que están en la calle con rabiosa actualidad. Hay que decir que no estamos aquí esta tarde para hacer nosotros una nueva sentencia. No, para nada. Estamos aquí un poco para explicar dentro de nuestras posibilidades de todos los que se encuentran en la mesa, de la que me alegro que hoy esté tan concurrida, los aspectos técnicos, psicológicos, incluso la opinión de la calle a través de los estudiantes universitarios que tú vas a presentar, me imagino. Pero antes de presentar a estos estudiantes universitarios, tenemos también que presentar nuevamente a nuestra perita psicóloga de nuestro programa, a Ana Martín. Ana. Buenas tardes, David. Un tema que también tiene mucho que ver con la psicología, sobre todo en el sentido de qué es lo que estaba pasando o qué es lo que puede estar pasando en la cabeza de estas personas y qué puede estar pasando también en la cabeza de la víctima, ¿verdad? Pues claro que sí, obviamente nosotros podemos hipotetizar muchísimas cosas, pero es difícil acceder realmente a la información o al contenido de los pensamientos, las ideas y los sentimientos de las personas que están involucradas en este hecho. Uh-huh. Entonces, bueno, pues vamos a intentar un poco poner nombres o aclarar alguna serie de conceptos y hasta donde podamos llegar. Claro que sí. Y como decía Fernando, porque para eso se tiene que adelantar, si no, no es él, tenemos también aquí a varios estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, de la UPO. Ellos están realizando un grado en Relaciones Laborales y tengo que presentar a Vanessa. Vanessa, buenas tardes. Hola, David, buenas tardes. Tenemos a Andrés. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Belén, buenas tardes. Buenas tardes. E Inés también. Buenas tardes, Inés. Es que está más lejos del micrófono y por eso es lo que le cuesta. Aunque ella decía que yo no voy a hablar. Ya se ha hablado. Lo siento. Así que, bien, pues con todos ellos vamos a tratar esta tarde, ahora sí nos ponemos serios, de este tema, como estábamos diciendo, que es la sentencia de la manada. Llega la nueva Neo FM a la 90.4 de Sevilla. Actualidad, cultura, deportes, misterio, cine, tradiciones, humor, salud. Una radio hecha para todos. Déjanos sorprenderte. Somos la voz de nuestra esencia. Sí. Si queréis participar con nosotros esta tarde, tenéis un número de teléfono, el 954 31 02 47. 954 31 02 47 es el teléfono de Neo FM si queréis participar en este debate que vamos a tener sobre la famosa sentencia de la manada. Para comenzar el tema, quizás lo primero
con nuestro letrado, Fernando Mellet, debamos recordar un poco en qué ha consistido esa famosa sentencia. Bueno, yo creo que ya todo el mundo, todos los oyentes y todos los que nos encontramos aquí sabemos perfectamente qué es lo que se está valorando en la calle, qué es lo que se ha valorado jurídicamente por los 3 magistrados. Y realmente, resumiéndola muy sencillamente, David, lo que se está discutiendo es si los hechos que le ocurrieron a esta chica, a esta víctima por parte de los 5 miembros de un grupo llamado de la Manada, se entiende o no como agresión sexual o bien como abuso sexual. Son 2 conceptos jurídicos distintos, pero sí es bueno que sepamos que en ambos conceptos se incluye lo que antiguamente el Código Penal hablaba de violación. Yo sí quisiera aclarar una serie de conceptos que nos va a servir de cara a la propia sociedad, de cara a los no expertos, incluso a los propios expertos jurídicos, para aclarar estos conceptos y ver realmente que muchas de las circunstancias sociales que se están llevando a cabo, algunas de ellas están induciendo a error, parte de ellas absolutamente involuntarias. Yo, en primer lugar, sí quisiera decir, se lo digo a todos los miembros de la mesa, que no me encuentro capacitado para valorar realmente la sentencia, el contenido último de la sentencia, puesto que realmente como letrado me falta elementos de juicio. Yo no he estado en la sentencia, yo no he estado en las actuaciones y por lo tanto realmente no me encuentro con datos suficientes. Yo voy a dar mi opinión desde un punto de vista jurídico de lo que se conoce, pero evidentemente entrar a dar mi opinión técnica en base a lo que ha ocurrido me parecería algo ocioso y precipitado debido a que no conozco los intríngulis de todo el procedimiento. Si es verdad, disculpa, creo que tampoco deberíamos hacerlo. Evidentemente. Porque es que entonces estamos también violando un poco algo que se está realizando, lamentablemente, por parte del gobierno, hay que decirlo así, hay que decirlo con todas las letras, como es el ministro de Justicia, que creo que está vulnerando en este caso la independencia totalmente de lo que es el Poder Judicial. Efectivamente, eso es lo que yo quisiera un poco aclarar de cara a la opinión pública, de cara incluso a los propios estudiantes universitarios que aquí se encuentran con nosotros. Yo ya les digo, de la sentencia sí me gustaría destacar 2 consideraciones importantes. Una, no entiendo, y lo digo con todos los respetos a la opinión pública, por supuesto a la víctima por encima de todo, a la mujer y al resto de los ciudadanos, no comprendo el machaque hacia un voto particular de un magistrado que entiendo que lo único que ha hecho es ejercer su derecho a una independencia judicial, a expresar con mayor o menor criterio con el que socialmente podamos estar de acuerdo un fallo o una sentencia que entiendo que él ha seguido, bajo su punto de vista, que yo no voy a valorar, unos criterios, unas pruebas objetivas que evidentemente me causa espanto, terror que estemos machacando, valorando a un voto jurídico o un razonamiento jurídico por tener una opinión distinta, bien con respecto a los otros 2 magistrados y bien con respecto al resto de la opinión pública o de las asociaciones de mujeres o de cualquier persona, sea hombre o mujer, que no está de acuerdo. Yo entiendo que hay que respetar todas las opiniones jurídicas, creo que hay que destacar la independencia judicial por encima de cualquier otra circunstancia y con independientemente de estemos o no estemos de acuerdo, que evidentemente yo tengo mi propia opinión y no la voy a dar en el día de hoy, lo que sí considero que hay que respetar a ese magistrado, hay que respetar la independencia judicial y yo creo que todo lo que se escape o se extralimite de esta opinión jurídica y la propia crítica social, entiendo que no se debe de politizar, como entiendo que se está haciendo por algún partido que otro, entiendo que lo que se está haciendo es un flaco favor al Poder Judicial, a su independencia, incluso me atrevería a decir a la propia opinión pública, es decir, no se puede jugar con, como ahora vamos a explicar más adelante, David, si tú me permites, con una clara manipulación, y lo digo con todo mi respeto al ciudadano de a pie, entiendo que se están utilizando términos que está confundiendo a la opinión pública y que realmente esto está generando pues todo el problema social, toda la presión social que estamos viendo. También quisiera destacar, y con esto yo ya me callo, si todo esto es más oportuno, es que estoy de acuerdo con el resto de la gran mayoría de la opinión pública de que muchas de las expresiones que se utilizan en esa sentencia por parte del letrado, del magistrado que ha dado el voto particular me parecen totalmente desafortunadas. Es decir, yo términos como holgorio o algún otro que se han utilizado creo que se podrían haber por lo menos evitado o por lo menos no haber utilizado o dispuesto otros términos, otras expresiones que no hubieran podido entender cierta ofensa bien hacia la víctima hacia el resto de
de los ciudadanos que también somos parte de esta sociedad, ¿no? El léxico castellano es lo suficientemente rico sí. como para emplear ese tipo de para palabras. mí, y es difícil no dar una opinión personal, y mira que no quería darla, David, entiendo que incluso esas expresiones que se utilizan en el voto particular llega a ser incluso insultante para la propia víctima. Tú podrás valorar una serie de conceptos jurídicos, una serie de hechos probados como tú estimes oportuno, pero evidentemente creo que ciertas expresiones, aparte de desafortunadas, son incluso insultantes para la mujer, y más en concreto, que es lo más importante, para la víctima de este desagradable procedimiento. Ana, ¿es necesario que la víctima sufra pues algún problema psicológico en su vida cotidiana para probar que ha sido violada? Pues este ha sido uno de los grandes movimientos, de las grandes actuaciones que ha tenido mucha controversia en la sociedad, cuando la víctima ha sido vigilada por un detective y se han mostrado fotos de ella en las que estaba feliz, en las que estaba contenta, como intentando manifestar o probar que obviamente si no tiene ningún daño psicológico, si no está triste o si no está incapacitada vitalmente para hacer su vida normal, entonces significa que es que no ha habido violación, ¿no? O que ha sido consentido o que no ha pasado nada. Claro. Y obviamente pues cuando una persona está o sufriendo este tipo de abuso o agresión o situación, como lo que queramos llamar, en la persona hay una merma o una alteración de su bienestar. Sin embargo, esa alteración no tiene por qué, según los factores de protección que tenga la persona, pues si es una persona que ha sido equilibrada en su vida, si tiene unos padres o una familia que le apoyan, si tiene una serie de conocimientos sobre cómo funciona la vida o cómo se maneja en ella. Sí. Obviamente ella puede hacer una vida perfectamente normal e incluso va a sacar toda la fuerza que haya dentro de sí para que el daño que se le ha producido no le cree unas secuelas, ¿no? Entonces, para nada tiene relación el hecho de que una persona se quede más tiempo no en su casa, en su cama, llorando, con que haya sufrido no una violación o una agresión sexual. Que parece que hoy en día tienes que ver a una persona hundida completamente en la miseria para decir esa persona está mal. Exacto, y eso es un gran error, obviamente, porque cada uno tiene las fortalezas que tiene las debilidades que tiene, y no se puede medir si hay un 8 en disfuncionalidad vital para decir que esa persona realmente ha sufrido. No tiene nada que ver. Como se suele decir, la profesión va por dentro. Exacto. A ver, los chicos, los estudiantes de la universidad, ¿qué es lo que vosotros habéis vivido o estáis viviendo con respecto a este asunto dentro de lo que es el ambiente universitario? Es decir, ¿qué se habla, qué se comenta en la universidad sobre ello? Bueno, a ver, es difícil, digamos, hablar por un montón de universitarios, evidentemente, ¿no? Pero, por ejemplo... La percepción vuestra. La percepción nuestra es que, a pesar de que se rija la sentencia por el Código Penal, no lo consideramos hablo desde mi punto de vista, ¿vale? No lo consideramos un abuso sexual, lo consideramos una agresión sexual, porque digamos que la chica, la víctima, no tuviera, hubiera una ausencia de reacción, ya eso implica una intimidación hacia ella. Entonces lo consideramos, por lo menos yo, una agresión sexual. ¿Andrés? Bueno, la verdad es que estoy de acuerdo con mi compañera. Consideramos que una agresión sexual y que nunca ha habido un caso de este calibre, podemos comprobarlo, y que aparentemente pues se le está dando mucho apoyo, eso es bueno, aunque están saliendo diversos temas que no deberían de salir, que me parece que no tienen muchísima relación con el caso. Claro. Como es, por ejemplo, aparte de la violación y todo esto, el tema del alcohol, no sabemos por qué, pero ha influido mucho, sobre todo en las redes sociales, lo he podido comprobar. Y también el tema de salir grupalmente o grupos de solamente hombres o de mujeres. Aparentemente, si ve a un grupo de hombres, eso significa que puede que pase algo malo, pero no tiene por qué ser así. Pero he podido comprobar que muchas personas piensan así, la verdad. Belén,
a la hora de salir ahora por las noches, o hace poco hemos tenido la feria, ¿verdad? La feria de Sevilla o la feria de Dos Hermanas o cualquier otro tipo de feria. ¿Las chicas estáis ahora un poco más retraídas a la hora o con más miedo, digamos, a la hora de salir? Bueno, yo creo que todas hemos vivido con miedo siempre. El hecho de salir por la calle, siempre salir sola, aunque sea con amigas, ya vas sola, porque no va un hombre acompañándote. Entonces, tú sales con miedo. Obviamente, ahora que sabes que si pasa algo, va a haber o nada o poca visibilidad del tema y demás, entonces tienes más miedo aún. Sabes que nadie va a sufrirlo como lo vas a sufrir tú. Entonces, eso lo que hace es darte más miedo a salir de noche, es que ya ni siquiera de noche, o sea, ya es salir. Entonces eso es lo que te hace... A la puerta de la calle, ¿verdad? Exactamente. Entonces eso da... ese miedo da miedo. Da miedo, ¿verdad? Inés, nuestra muda de aquí del grupo, yo te tengo que hacer hablar una vez, al menos. Y me gustaría que me dijeras también, ese miedo, ¿lo ves tú también desde tu punto de vista, al igual que nos contaba Belén? Sí, yo lo veo igual. Yo pienso que el hecho de salir ya te da pie a que a lo mejor alguien por la calle ya no se acerque y te diga, o sea, te haga algo, sino el hecho ya de que te diga algo que te pueda ofender. Esto es normal, ¿verdad, Ana? A la hora de las chicas, por ejemplo, una vez que se sabe de este tipo de sentencias, que en algunos casos o en muchos casos se sienten indefensas, o sentís, porque tú también eres joven en este sentido, o sentís indefensa después a la hora de plantear una denuncia y demás, ¿este miedo es normal? Obviamente se crea un condicionamiento en la sociedad, ¿no? Se está lanzando un mensaje que dice que si tú te encuentras en una situación de vulnerabilidad, con miedo, con inseguridad, porque estamos desgraciadamente todavía en un sistema patriarcal, pues se está lanzando el mensaje de que aunque tú te encuentres en esta situación, no hay ningún tipo de defensa por parte de la sociedad, del sistema policial o del sistema de justicia. Ese es el mensaje que parece que se ha trasladado a la sociedad, y obviamente pues crea un condicionamiento en las personas. Se aprende a que cuando salgas a la calle pues tienes que tener las alertas y tienes que tener un poco 4 ojos por si te puede pasar algo. Y sobre todo yo creo que es también el mensaje ya diferente de cómo actuar ante este tipo de situaciones, si me tengo que callar, si tengo que gritar, si tengo que patalear, si no. La policía te dice que te tienes que quedar sumisa, porque así realmente pues no te agreden, no hay una violencia física. Sí. Y claro, pues eso crea muchísima mayor indefensión. Y por otro lado, pues tu madre o tu padre o la sociedad te está diciendo, pues si estuvieras en esa situación tienes que salir corriendo o haz algo, ¿no? Porque ¿cómo te vas a quedar quieta? Es esa un poco la disonancia que hay ahora mismo, y es complicado. Es complicado. Fernando, tras la sentencia que se ha dictado por esta audiencia, todo este juicio paralelo que se ha estado realizando y demás, ¿crees que puede haber ahora un poco más de sensibilidad en los juzgados a la hora de realizar un... Bueno, yo pienso, David, que la sensibilidad siempre ha existido. Evidentemente, me refiero a ese grado más, ¿no? Ese puntito más debido a todo esto. Puede ocurrir. Yo creo que realmente la sensibilización en los últimos años, yo que llevo, como tú conoces, muchos temas de familia, sí, y desgraciadamente algún que otro de violación, incluso a menores, que hemos comentado en alguna ocasión. Cierto. Yo creo que lo que hay es que formar a jueces especializados no solamente ya en temas de familia, sino en temas de lo que se entiende por agresión sexual y en temas de abusos sexuales en el plano de la mujer. No ya solamente, igual que hay expertos en temas de violencia de género, que para eso están los juzgados de violencia, sino juzgados especializados exclusivamente en estos asuntos, para no generar este conflicto social o esta presión social que realmente, y lo digo con todo mi respeto, yo entiendo que es un poco desmedida. Yo sí quisiera destacar que entiendo que la sentencia, las dos opiniones que hay, independientemente de que yo esté de acuerdo con una u otra, entiendo que la sentencia en sí mantiene dos posturas que las dos son legales y legítimas. Es decir,
Las dos surgen de la aplicación del Código Penal, de la tipificación o el ilícito penal que prevé el Código Penal, en el artículo, si no recuerdo mal, lo voy a mirar, que es el 178 y siguiente del actual Código Penal, y la interpretación jurídica que se ha hecho en base al criterio jurisprudencial y la legislación española, entiendo que ambas opiniones son respetables. Si no se está de acuerdo con ella, para eso están los altos tribunales, en este caso el Tribunal Supremo, que es el que tendrá que decir cuál de estas interpretaciones es la correcta. Y ahí habrá que estar. Yo sí, lo que sí vuelvo a insistir, que creo que lo que hay que pretender es crear tribunales especializados en esta materia, no solamente ya de la mujer en temas de violencia, sino en temas de agresión sexual o agresión que antiguamente era violación, que si quieres después entraremos a valorar. Evidentemente. Ana, visto todo esto, ¿fue normal la reacción de la víctima? Fue normal, claro. La primera pregunta es ¿qué es normal? ¿No? Porque obviamente cada persona pues tiene su forma de reaccionar en función a sus experiencias y en función a sus habilidades o protecciones. En este caso, la víctima, según dice la sentencia también, actuó de forma sumisa, sin reacción. Ella decía que entró en estado de shock y que no tenía posibilidad. Normalmente, cuando una persona en una situación de amenaza en la que no tiene salida, en la que su vida siente que puede estar corriendo peligro, lo habitual es que se paralice el sistema. Claro. Que nos quedemos en shock, lo has dicho antes, ¿no? Exacto, que se paralice, que no tenga capacidad de reacción, incluso el propio miedo que tiene la persona a que pueda ser gravemente dañada va a hacer obviamente que el cuerpo no reaccione directamente, ni el cuerpo ni siquiera tus capacidades mentales, no sabes qué hacer. Entonces, ¿es normal la reacción? Pues aparentemente sí. Es normal que las personas en este tipo de situaciones actúen de esa manera. Es verdad que no todo el mundo va a actuar así, pero hay que verse en ella. Claro, evidentemente, decir esa situación, ¿verdad? Y hablar ahora, una vez pasado, y que no seamos nosotros precisamente los implicados, entre comillas, muy fácil. Claro. Exacto. Entre comillas. Y es muy fácil eso, el juzgar, ¿no? Desde fuera y decir, pues yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho lo otro. Bueno, habrá que verse dentro y valorar realmente que seguramente en la mayoría de las situaciones la persona se va a quedar en shock y no va a tener forma de salir de ella, porque no se ha visto en esa situación nunca. Eso, a mí me recuerda esto que estás comentando, Ana, al fútbol. Sí, porque somos tantos los entrenadores de fútbol que hay en la sociedad. Exacto, es lo mismo. Todos, una vez terminado el partido, decimos, yo hubiese puesto a tal jugador, yo hubiese puesto... Aquí pasa igual. Eso es. Yo hubiese hecho tal cosa, yo hubiese hecho... Sí, pero en ese momento, realmente, ¿qué hubieses hecho? Exacto, hay que verse. Y hay que tener en cuenta que es una situación totalmente novedosa para la persona, totalmente fuera de lugar, y que obviamente tú no sabes realmente o sea, no tienes habilidades ninguna ni experiencia en ello, por tanto, ¿cómo vas a actuar? Pues de manera automática, como tu cuerpo sabe que tiene que actuar, porque tenemos un cuerpo y es sabio, y te paraliza. Claro. Te paraliza. Claro. Chicos, antes lo comentaba precisamente, lo comentabas tú, ¿verdad? El tema de abuso, violencia, violación. ¿Cuál es el término realmente para vosotros? ¿Estáis de acuerdo en el que ha sido abuso? ¿Estáis de acuerdo en el que tendría que haber sido todo lo contrario? Que hubiese sido una violencia porque es violación como tal. ¿Cuál es vuestra opinión en ese sentido? A ver, ¿quién va a ser el primero? Vanessa. Yo. Vanessa siempre es la más arriesgada, ¿eh? Sí, se ve. Me va el riesgo. Para mí, en este sentido, es completamente una violación, porque ya hablando del concepto, el término de que para que sea una agresión sexual implica intimidación o violencia, yo, como dije antes, el hecho de que esa persona, esa chica, se quedara en shock y no pudiera reaccionar,
yo creo que eso es una intimidación para ella. Por eso para mí en ese momento, y además 5 personas, para mí eso fue una violación. A ver, Bueno. nuestro único chico de los estudiantes, Andrés. Sinceramente, pienso también que es una violación, porque si nos ponemos en el lugar de la víctima, pues pasaría lo mismo, estaríamos en shock. Nuestro sentido más común sería correr, intentar huir, pero al no poder y ver a 5 hombres persiguiéndote encima tuya y que te van a acorralar, te quedas paralizado y es que no puedes hacer nada. Claro. Es eso, intentar arriesgarte a oponerte a ello, pero puedes correr el riesgo de que te puedan coger del cuello o de una zona delicada y puedes llegar a la muerte. Claro. Así que Ese es el gran miedo, ¿verdad? El miedo al daño físico más que al daño psicológico, Ana, cuando debería ser todo lo contrario, ¿verdad? Sí, bueno, es que el daño físico y el daño psicológico al final pues están muy asociados, ¿no? Porque cuando tú tienes una amenaza física realmente también la tienes psicológica. Pero quizás perdura más el psicológico que el físico. Obviamente, lo psicológico sí perdura muchísimo más en el tiempo, es muy difícil luego restaurarlo y es más complicado que la persona incluso sea consciente de ese daño emocional. Belén, por tu parte. A ver, yo no sé lo que considerará el Código Penal como intimidación, pero yo ya el simple hecho de tener a 5 personas bastante más grandes que tú acorralándote, yo ya eso lo veo intimidación. Vale, no le dieron un bofetón, no le dieron una patada, pero yo lo considero violento. Entonces, no puedo llegar a entender eso de que no se considera una violación, porque yo sí pienso que ha habido intimidación. O sea, simplemente te tienes que poner en el lugar, tanto un hombre como una mujer. Sí. Solamente te tienes que poner en el lugar de encontrarte a 5 individuos delante de ti, más grandes que tú, que sabes que tienen más fuerza que tú. Obviamente, esa situación delante de un hombre o delante de una mujer es intimidatoria. Claro. Entonces, para mí sí fue una violación. Inés, ¿tú qué crees? Yo, teniendo en cuenta lo que han dicho antes mis compañeros y Ana... Qué tímida es. No quería hablar, al final verás tú. Y Ana, pienso también que ha sido una violación porque esa chica no se esperaba encontrarse en esa situación. Y desde mi punto de vista veo normal que se quedase en shock, porque tú muchas veces a lo mejor dices, si estuviese en esa situación actuaría de tal manera, y cuando te pasa, pues es lo que ha dicho Ana antes, te quedas paralizada y no sabes bien cómo actuar. Fernando, ¿crees que después de todo esto que se está hablando en los medios de comunicación, diferentes puntos de nuestra sociedad, esas manifestaciones que se están realizando, ¿crees que todo esto puede dar lugar a una modificación de las leyes? Bueno, vamos a ver. No sé si nos va a dar tiempo antes del intermedio, David. Sí. Si no es necesario tenerlo, no lo tenemos. Perfecto. Yo creo que la gran mayoría de lo que nos encontramos en esta mesa, y lo digo con todo mi respeto, incluso a la propia compañera psicóloga, Ana en este caso, estamos partiendo de un lema, una frase, una presunción errónea. Yo he escuchado atentamente a los alumnos universitarios, que realmente opinión que respeto, y me alegra mucho que todos coincidan en la respuesta que han dado. Me encanta sobre todo que haya aquí un hombre que opine o defienda la postura realmente no diría feminista o femenina, sino realmente la postura humana de la mujer por una situación de priorizar situaciones de apoyo y de protección siempre hacia la mujer, algo que me encanta que se encuentre aquí, que no sean todos mujeres. Pero sí quiero destacar una cosa. Lo han dicho mis compañeras, las compañeras que hoy comparecen por la universidad, y se está diciendo como un lema en todas las manifestaciones, y esto realmente es un grave error, y entiendo que es debido a, no quisiera decir ignorancia jurídica, pero sí evidentemente a un desconocimiento de las leyes para afirmar lo que aquí se acaba de decir, incluso para afirmar el lema de no es abuso, es violación. Sí. Eso es un error. Es un error, David, se lo digo a todos los que se encuentran aquí. Es que realmente estos señores, sin entrar a valorar si sí o si no, han sido condenados por violación. Es decir, aquí se está diciendo no es abuso, es violación, como lema de la opinión pública, como lema social, y los mismos
compañeros hoy están diciendo, no, es que para mí es violación, Ujú. pero es que han sido condenados por violación. Ujú. ¿De acuerdo? La única diferencia es que hoy en día ya no se habla o no se tipifica este delito como violación. Aquí hay que partir de una base, que es lo que está confundiendo la opinión pública, de un primer Código Penal español, que es del año 1989, donde sí hablaba del delito de violación. Ujú. Pero es que hoy en día hay una reforma del Código Penal en el año 1985 y de delito de violación se cambia ese término jurídico, ese concepto de violación, y pasa a llamarse de agresión sexual con acceso carnal, que viene regulado en los artículos que yo anteriormente he dicho. Es totalmente distinto. Es distinto. Es decir, si nos vamos a la propio diccionario de la Real Academia, y lo tengo aquí delante, violación es acceso carnal por cualquier orificio corporal del miembro u objeto. Es decir, no solamente ya introducir el miembro viril, sino también ya cualquier tipo de objeto. Eso ya es en sí lo que es hoy violación y que hoy se llama agresión sexual con acceso carnal. Lo que evidentemente lo destacable es que aquí no se ha condenado por abuso, aquí se ha condenado por violación. Lo que ocurre que hay que distinguir si esa violación en sí lleva aparejada, violación, vuelvo a repetir, David, que ya no se llama así, Sí. sino ese concepto de violación que nosotros estamos utilizando. El Código Penal amplía la protección hacia la mujer, cosa que a mí me parece perfecta, y ahora distingue tres supuestos dentro de esa situación, de ese concepto de violación o término jurídico que ya ha desaparecido del Código Penal, que es si hay intimidación, si hay una situación de prevalencia, o si realmente, independientemente de eso, hay una situación de amenaza o de agresión, mejor dicho, que es lo que aquí se está valorando. Si hay que destacar una cuestión, estos señores, pues todo el mundo merece un respeto, incluso los que en este momento están presuntamente condenados, porque la sentencia no es firme, han sido condenados por lo que antiguamente era un delito de violación. Lo que ocurre que la condena es de violación con una expresión que acaba de utilizar una de las compañeras, que creo que ha sido Vanessa, que es que 5 personas se están aprovechando de una situación. Eso es la violación, ¿perdona? Prevaricación. Sí, pero eso se llama prevalimiento. Esa situación de prioridad o de preferencia o prevalencia de un grupo sobre una persona, en este caso la víctima, es lo que el Código Penal llama, o antiguamente era una violación con prevalimiento, que eso es lo que han sido condenados. Es decir, no han sido condenados a una situación exclusivamente de abuso. Es que realmente el Código Penal actual del 1985, si no hay intimidación es igual a amenaza, o no hay una agresión en el sentido físico o psíquico, no puede condenar a agresión sexual, ojo, no a violación. Sí. Hay que distinguir entre agresión sexual y... acaba de sonar por aquí un móvil. Chicos. Sí, es el mío, perdón. El directo, los problemas del directo. Los problemas del directo. Entonces, yo fundamentalmente eso es lo que quiero aclarar a todos los que nos encontramos aquí. Y voy a repetir, no porque yo estoy a favor ni en contra de la sentencia, pero sí hay que aclarar los términos jurídicos a la hora de salir a la calle, manifestarnos y opinar como se está opinando. Es decir, el primer error es la premisa, abuso, no es abuso, es violación. Señores, es que ha sido condenado estos 5 miembros por una violación. Lo que ocurre es que no se dan las premisas, que después analizaremos si te parece bien, para entender que esa violación antigua no tiene todas las características para considerarse como agresión sexual, sino únicamente como un abuso. Y después, si te parece, intentaremos a valorarlo. Por supuesto que sí. Pero antes de todo esto, Ana, estas personas, estos agresores, Fernando, te voy a coger el teléfono y te lo voy a tirar por la ventana. Perdón. No sabes que a un estudio hay que venir con el teléfono apagado. Llevas razón, David, pero hoy estoy de guardia y tengo que tener el teléfono enchufado. Vale. Bueno, la excusa entonces es válida. Ana, el perfil de estas personas, de estos chicos que han sido presuntamente condenados, ¿no? por el tema de esta violación, como bien estaba diciendo Fernando, ¿cumplen con el perfil de agresor? Agresor sexual, evidentemente. ¿Cumplen con el perfil de agresor? Pues obviamente, por
suerte o por desgracia no tenemos un perfil de agresor, ¿vale? No existe aquella características que distingan a una persona, que puedan decir, bueno, pues si tiene rasgos psicopáticos, si tiene falta de empatía, si tiene pobres relaciones sociales. Entonces esto indica que puede ser un posible agresor sexual. Pues obviamente eso no existe, no se puede estandarizar, porque además, curiosamente, la mayoría de los agresores sexuales, si se pudiera sacar un mínimo un perfil, son aquellas personas que pertenecen al entorno de la víctima. Entonces, si pudiésemos coger esa característica como un indicio típico, todos nosotros deberíamos de estar alerta y sospechando de nuestro entorno más cercano. Y ocurre realmente lo contrario. Una chica sobre todo sale a la calle y desconfía del desconocido, no desconfía de su tío, de su primo o de su padre. Entonces, bueno, yo supongo, ya esto a nivel un poco más personal, que agresor sexual puede ser cualquier persona. Cualquier persona que en algún momento pues no tenga un control o no tenga una conciencia de lo que está haciendo. Esto yo creo que ha sido muy importante en este caso, es si realmente estas personas entienden cuál es el daño que puede suponer en la víctima el trato que ha recibido. Porque independientemente de que la persona estuviese disfrutando o no, que eso es lo que muchas personas valoran o en la opinión pública, independientemente si hubiese consentimiento o no, o si estaría disfrutando, en ningún momento, y creo que se le pregunta, ¿no?, a ellos durante el juicio, en ningún momento se han parado tampoco ellos a pensar si lo que está sucediendo podría causar también un daño. Y ahí entramos en el término ya inconsciencia. Realmente podría decirse que están actuando que no lo justifica. Obviamente nunca se justifica, pero me da la sensación de que no han podido empatizar o no han podido ponerse en el lugar de la víctima y darse cuenta de que eso puede crear una serie de daños, primero por las grabaciones que se estaban haciendo y ya en el último término es en ese trato final, ¿no?, en cómo termina, se supone, esa situación que la víctima queda totalmente sola, abandonada. Realmente estos 5 chicos se han parado a pensar en ella. Ahí es donde habría que entrar. La clave. Claro, ahí es donde habría que entrar para valorar, bueno, cuál es la disposición o cuál es el comportamiento o el posible riesgo como agresores de estas personas. Pues estamos hablando de la sentencia, la famosa sentencia de la manada. Estamos en Neo FM, estamos en vuestro programa, en vuestra tertulia, en vuestra consulta abierta que tenemos cada tarde de viernes aquí en nuestra emisora Derecho y Salud. Vamos a hacer una brevísima pausa, nada, un minutito solamente, porque el tema todavía da para muchísimo más, y volvemos. Derecho y Salud en Neo FM. Síguenos en nuestras redes sociales y mantente informado de todas las novedades de Neo FM. Estamos en @Radio Neo FM en Twitter e Instagram y en radioneofm.set en Facebook.
Bueno, Leila, antes, os voy a dar ya una primicia. Leila realmente se llamaba Patty Boyd y era una modelo británica que... Porque era para ti. Entonces, Clapton era esos amiguetes que estaba allí, no pasa nada, llora en mi hombro, no sé qué. Y entonces, bueno, ahí estaba. Harrison y Patty Boyd se divorciaron en el 77 y se casó, pasó de George Harrison y se casó con Eric Clapton en el 79. Vamos, ponte ahí. Y hay que decir una cosa, era muy buen amigo Harrison porque no le importó para nada y se presentó allí en la boda con Ringo Starr y Paul McCartney. Y con Chenoa. Si eres un tarado y todavía crees que es posible salvar la música de los atentados electrolatinos y otras bandas terroristas similares, te esperamos todos los martes a las 6 en Musicalidad, con un servidor, señor Gañán, y sus altezas de Flamen Kings en Neo FM. Neo FM, la voz de nuestra esencia. ¡Hey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio? ¿Sabías que las personas que saben más de un idioma tienen menos riesgo de contraer demencia? Un poquito de eso, de lo que son las ciudades ideales. ¿Sabías que el Polo Sur es mucho más frío que el Polo Norte? De acuerdo con varios estudios, su consumo desmedido tiene relación directa. El Vaticano abole el Index Librorum Prohibitorum. Sevilla del siglo XIV. Raíces del Sefarad. Presenta a uno de los superhéroes más conocidos de todos los tiempos, Superman. Toda una amalgama. Los martes de 22 a 24 en Neo FM. Llega la nueva Neo FM a la 90.4 de Sevilla. Actualidad, cultura, deportes, misterio, cine, tradiciones, humor, salud. Una radio hecha para todos. Déjanos sorprenderte. Somos la voz de nuestra esencia. Estás escuchando Derecho y Salud en Neo FM. Continuamos aquí en nuestra consulta de Derecho y Salud hablando sobre la sentencia de la manada. Fernando, antes hemos dicho que de acuerdo a esa modificación que hubo en el año 95... Sí, correcto, del porque Código Penal, que he cometido un lapsus. Sí, por eso lo estoy recalcando, que es el año 95 y no 85. Hombre, lógico, el primer código era de 1989 y la reforma tiene lugar en 1995. Nunca puede ser la reforma anterior al código en sí, evidentemente. Bueno, menos mal que tenemos un abogado que... Todos cometemos lapsus. Sí, lo que pasa es que nuestra psicóloga está más atenta. Han estado muy rápido y ha sabido rápidamente corregirme. Lo podía haber hecho en directo, Ana, no pasa nada. Ya. Sí, lo que pasa es que no te quería dejar mal. Da igual, no importa. Los alumnos también se habían dado cuenta. Lo importante es que quede clara la explicación. Chechu me estaba haciendo también desde allí, desde control, me estaba diciendo 95, todo el mundo. Menos tú. Lo importante es que el contenido quede claro por independencia de la fecha. Claro, es verdad que hay una reforma del Código Penal que es posterior al 89. A eso es a lo que iba, Fernando. Nos has dicho que no es lo mismo. Entonces, ¿en qué consiste realmente lo que es? Bueno, vuelvo a repetir, estaba hablando en el intermedio que hemos tenido, esta pausa, estábamos hablando... Estabas quitando el teléfono. Sí, estaba quitando el sonido, estaba aprovechando para hablar con los alumnos, que me alegro de su participación, que no puede ser más positiva y más agradable tenerlos aquí, que ese ejemplo para otros muchos, que sabemos que nos están escuchando. Hay muchos que nos están escuchando y tenéis un punto negativo, chicos. Podrían haber participado. Y bueno, también, como siempre, Ana, me agrada que comparezca hoy porque está haciendo una interpretación de aspectos psicológicos bastante bueno. Hombre, yo sí quisiera volver a insistir o reincidir o reiterar lo que vengo apuntando anteriormente y que en este lapso estamos aquí comentando, porque es fundamental. El lema en sí, que todos estamos utilizando, no es abuso, es violación. Vuelvo a repetir que ese lema, esa premisa, es errónea. Como antes estaba explicando a los alumnos, realmente, si nos vamos anteriormente, y no quiero ser un poco pesado, en el año 89, el Código Penal anteriormente, cuando hablaba de violación, curiosamente, todo este delito que aquí estamos comentando estaba dentro de un título o capítulo, no recuerdo bien, que derivaba de lo que era delitos contra la honestidad.
imaginaros dónde figuraba el delito de violación, en unos delitos contra la honestidad, o sea, es algo absolutamente horroroso, ¿no?, que figurase ahí. Esto se reforma, y ahora lo digo bien, en el año 95, David, y pasa a incluirse en un título que se llama ahora contra la libertad e indignidad sexual, que es el artículo 178 y siguientes del Código Penal. O sea, ya se le da otro encuadre. Habla de libertad e indemnidad sexual. Indemnidad sexual es referente a la protección de cualquier tipo de agresión, abuso sexual del menor, es protección en estos delitos, a través de estos delitos del menor, mientras que la libertad sexual es la capacidad del adulto para poder decidir. Eso es lo que viene a definirte este nuevo Código Penal o esta reforma del año 95 al respecto. Entonces, realmente, y es lo que yo quiero resaltar, David, el lema no podría decir no es abuso, es violación. En todo caso, podrá decirse no es abuso, es agresión sexual. Ese sería el lema correcto de cara a la sociedad o de cara a la opinión pública o de cara a cualquier persona universitaria o no que no conozca el tema. Es decir, esta interpretación errónea de los artículos está llevando a una auténtica convulsión pública y que políticamente, desgraciadamente, se está mal utilizando, porque evidentemente creo que cualquier político del signo político que sea que va a utilizar estas expresiones tendría que haberse informado antes para poder hacer estas manifestaciones. ¿Por qué digo esto? Porque realmente aquí lo importante es que ya no utilizamos con la reforma el tema de la violación, sino se habla de delitos contra libertad o indemnidad sexual. El Código Penal, en estos artículos que hemos dicho, te distingue claramente cuando se considera que esa utilización, y me vaya a permitir que utilice el término violación, porque es el que conocemos todos, cuando esa violación se considera abuso y cuando esa violación se considera agresión sexual. Vuelvo a repetir, violación en el sentido de lo que todos conocemos, acceso carnal no deseado, ¿no?, por cualquier tipo de medio. Entonces, hay que destacar 3 puntualizaciones claras del Código Penal y que se recogen toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es base para tomar una decisión y en la que yo creo que se han basado estos magistrados. Vuelvo a repetir, esté yo de acuerdo o no. Estas 3 afecciones, estas 3 consideraciones, estos 3 aspectos son que el abuso o agresión se dará una u otro dependiendo que haya violencia, entendiendo como violencia que haya una agresión, una situación de coerción, mejor dicho, física o psíquica, ahí puede entrar Ana mejor que yo, o sea, es violencia igual a agresión sexual, no abuso. Intimidación, que es en el supuesto que hubiese amenaza por parte de la manada, por parte de cualquier persona, a mí ya me da igual el caso de la manada, cualquier persona para que sea condenada por agresión sexual requiere inicialmente o violencia o que haya intimidación. Violencia es coerción física o psíquica e intimidación es amenaza. Mientras que únicamente se puede condenar por lo que antiguamente era violación como abuso sexual y no por agresión, cuando lo que hay es una prevalencia o basarse en la superioridad de un grupo de personas o de una persona hacia otra, aprovechándose de una serie de consideraciones. Es lo que habrá que ver si en este caso se cumple o no. Es decir, aquí se ha condenado por la antigua violación por prevalimiento exclusivamente por lo que hay eso. Considera que ha habido un abuso y no una agresión porque no hay ni violencia ni hay intimidación. Y ahí podemos estar de acuerdo o no, pero eso es el argumento en que por lo menos 2 de los magistrados sostienen. Es decir, hay violación, antigua violación, pero no puedo condenar por agresión porque consideran que no hay ni violación, ni violencia, ni intimidación. Hay algo importante que ha dicho Fernando, Ana, y es que esa violencia también puede ser psicológica. Eso es. Bueno, yo no sé si realmente, porque han participado en el juicio, ¿no? Creo que son 2 peritos psicólogas. Y, hombre, me encantaría poder ver la pericial, ¿no? Y valorar si realmente se ha tenido en cuenta este tipo de conceptos a la hora de realizar la valoración psicológica. Es decir, las preguntas que se pueden hacer durante el juicio son muy distintas a las preguntas que se pueden hacer en una evaluación psicológica. Y aunque la víctima en el juicio dice que no sufrió agresión física, ni tampoco recibió una amenaza verbal,
yo no estoy segura hasta qué punto en la evaluación psicológica se pudo clarificar exactamente si la persona se sintió realmente amenazada, aunque ella no haya escuchado ninguna verbalización sobre una amenaza. Es decir, tú estás con 5 personas que son 10 años mayores que tú en algunos de ellos. Tú tienes 18 años, que eres bastante joven, y estás sola, porque realmente estás sola. No sé hasta qué punto ella pudo sentir que su vida corría peligro o no. Y yo no sé si se ha podido realmente llegar a esa información, y creo que sería el punto clave. Aunque ella verbalice que no, yo no estoy segura hasta qué punto ella sabe lo que significa lo que es una amenaza desde el punto de vista jurídico. Claro. Entonces estaría interesante poder ver la pericial para saber si se han tenido en cuenta estos conceptos. Y en cuanto a la violencia psicológica, pues vendría un poco también de las verbalizaciones que le hubiesen hecho los chicos, que obviamente no se sabe si hubo algunas palabras. Ella creo que no hace mención a ninguna de insultos, no hace mención a insultos, o no hace mención a otro tipo de descalificaciones desde el punto de vista psicológico. Sí. Pero realmente se le ha preguntado eso. Realmente ella sabe distinguir entre esos conceptos. Esa es mi duda. ¿Cuánto daréis vosotros por el Adriano, verdad? Por ese disco con todo. Sería estupendo, me encantaría tenerlo. Con toda la jurisprudencia, incluso la que viene en otro idioma, poderla traducir, como explicaba esta mañana. ¿Querías puntualizar algo, Fernando? Sí, quería comentar que, hombre, a mí me cabe la duda de lo que estaba comentando Ana, de un plano meramente psicológico, del que no conozco nada de ese mundo. Y bueno, realmente yo, en base a lo que te he explicado, Ana, y me gustaría compartirlo con todos los que están aquí, hablas de que independientemente de que ella, y no te estoy hablando de este caso concreto, te hablaría en términos genéricos de si ella no verbaliza, no especifica concretamente de que no hay ni violencia, que sobre ella no se ejerció violencia, es decir, sobre una mujer que manifiesta que sobre ella no se ejerció violencia y que ella no sufrió amenaza, si ella lo verbaliza y lo manifiesta así, si consideramos que ese argumento es suficiente para entender que no hay agresión sexual, me explico, ya todo ha quedado claro que estamos hablando de una violación, que este caso es abuso, y que si no se producen estas dos circunstancias que acabamos de decir, no sería agresión, sería exclusivamente abuso. Entonces, si ella lo verbaliza, ¿hay mecanismos realmente para poder llegar a otra conclusión? Porque tengo entendido, y no lo sé, David, no estoy seguro de que aunque una persona, en este caso una mujer, manifieste que no es objeto de amenaza y lo diga expresamente, puede ocurrir que a través de esos informes se podría averiguar. Pregunto, es que no lo sé. Hombre, yo cuando me he puesto a leer lo que significa el concepto de amenaza jurídicamente, o lo que significa el concepto de intimidación, pues a mí me ha creado dudas, ¿no? Porque yo, si estuviese en esa situación, realmente a mí el juez me hace ese tipo de preguntas tan, a lo mejor, directas, y no sabría responder a lo que significa todo el concepto. Que yo no haya escuchado, o que a mí no me hayan amenazado directamente, no quiere decir que yo me haya sentido intimidada o amenazada. Sí. Entonces habría que entrar un poco a valorar si al menos su vida en algún momento ella entendió que estaba corriendo peligro o no. Claro. Chicos, nos queda muy poquito tiempo, nos quedan un minuto escasos, por lo cual os voy a pedir la mayor brevedad posible. La última noticia que ha habido en el día de hoy ha sido precisamente la de un profesor de universidad, si no me equivoco ha sido en Vigo, que ha dicho una serie de, creo, bajo mi opinión, de cosas completamente fuera de lugar respecto a la situación de este caso del que estamos hablando, de la manada. ¿Cuál es vuestra opinión con respecto a esto que ha dicho este señor? Este señor, pues, sí lo podemos llamar señor en algunos casos. Bueno, señor o no señor,
Pues pienso que lo que ha dicho, coincido contigo, está fuera de lugar, no tiene ninguna base y me parece que tendría que ponerse en el lugar de la víctima y pensar qué hubiera hecho él o cómo se habría sentido. Verá, yo voy a ser breve porque no he podido leer la noticia, pero me parece a mí que también está fuera de lugar porque yo no sé si este hombre tenía acceso a la sentencia y se la ha podido terminar de leer para llegar a decir las opiniones que ha dicho, ¿no? Pero desde luego estoy completamente en contra de lo que ese señor ha manifestado en redes sociales. ¿Belén? A mí me parece vergonzoso porque es como dice Vanessa, no sé si se lo habrá leído, pero la sentencia explica perfectamente la situación de la chica y explica los vídeos perfectamente. No entiendo de qué manera él ha podido llegar a pensar que ella disfrutó. Inés. Yo pienso igual que mis compañeros, que estaba totalmente fuera de lugar el comentario o los comentarios que ese profesor haya podido hacer, y que si se haya leído o no la sentencia no tiene una base, una base fija en la que decir que la chica se ha sentido de una u otra forma, ni ha hablado con ella ni nada. Entonces yo pienso que no se puede basar en nada. Efectivamente. Como decía Fernando hace un rato, esta sentencia no es firme. Esta sentencia, si no me equivoco, además ha sido recurrida. Sí, tengo entendido que todas las partes la han recurrido ante el Tribunal Supremo, la Sala Penal, claro. Realmente la sentencia no contenta a nadie. Es decir, la víctima considera que hay agresión sexual y realmente en este caso los de la manada consideran que no es agresión sexual, que no es abuso y por lo tanto pide la solución. Realmente una sentencia no contenta a nadie, pero bueno, para eso está el alto tribunal. ¿Cuánto nuestro. Tiempo habrá que esperar ahora? Bueno, no sé, me imagino que por la trascendencia del tema... Poco, entendido por poco, al menos 3 meses como mínimo. Bien. Pues dentro de 3 meses estaremos de vacaciones, no podremos realizarlo, así que en septiembre volveremos a valorar esa nueva sentencia que haga, en este caso, el Tribunal Supremo con respecto al caso de La Manada. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a ti como siempre y gracias a todos los que han venido hoy. Un saludo para los alumnos de la Universidad de Pablo de la Vida. Claro que sí. Ana, muchísimas gracias también a ti. Muchas gracias a ti por la invitación, hombre. Hemos aprendido nuevamente cositas gracias a vosotros dos. Chicos, estudiantes de la Universidad Pablo de la Vida de Relaciones Públicas, espero veros más por aquí. Nosotros también. Cuando quiera, encantados. Muchísimas gracias también por haber participado esta tarde. Chechu, muchísimas gracias también a ti por tus labores técnicas y muchísimas gracias también a todos vosotros por estar como cada viernes ahí escuchando y participando en nuestro programa de Derecho y Salud. Hasta la semana que viene.